una super fecha de cierre con Lucía, video poesía, con Ludela en visuales, con Gala en un DJ set y con Audia Valdés en un live, así que fechón, gracias por venir. Les pido un aplauso para Video Poesía, que hay cabeza, y gracias por venir. Quiero hacer mínimamente contar un poquito cómo nos conocimos, que nos conocimos en una fecha en el Shirbu, y ella estaba con su libro Geotextil y me pareció impresionante como el laburo de texturas, de espacios, de tecnopoética. Y de repente dije, ¿qué? Tecnopoética, o sea, contanos, Lu, cómo se compone todo este universo creativo en el cual la palabra y los espacios se conjugan. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad es un placer enorme estar en el Centro Cultural San Martín, un lugar con mucha experiencia en el campo de las artes, de la música, del teatro, así que muchas gracias. Y sí, Geotextil en principio es un proyecto de investigación que inicia hace unos 3 años. En realidad el concepto surge de un sueño. Yo soñé con un espacio irreal y luego empecé a notar esos sueños. Cuando digo sueños me refiero no a un deseo, ¿no? Sino al plano del inconsciente, al estudio de elementos oníricos, y a partir de esas anotaciones empecé con el diseño de estas poesías que en principio son poesías no lineales. Me interesa también la coexistencia entre las letras desordenadas, ¿no? También como que hay algo de la forma geométrica que expresa esa pieza. Y el libro se compone en 3 partes, ¿no? En geo, en text y luego en il. Geo es el estudio de la geografía, específicamente dentro de lo que sería el diseño de imagen y sonido, que es, bueno, la carrera que yo estudié en FADU, en UBA. Luego text, que es la poesía que reflexiona sobre la poesía, ¿no? Sería algo así como una intermedialidad. Y por último, il, que resulta de la materialidad del diseño tridimensional. Hay muchas de estas piezas que yo las diseño en computadora, ¿no? Entonces también hay algo de la reflexión analógico-digital, ¿no? Como cómo pasa de la escritura a la computadora y luego a un libro. O sea, Vos sabés que estaba escuchando que estabas comentando esto de el sueño, ¿no? Y de repente todo lo que tiene que ver con los elementos oníricos y la no estructura, siento que en vez de entrar en tensión con la palabra, que es un código racionalizado de tu poética, es como que explorás con mucha gracia ambos planos, como superponiéndolo entre... En esta búsqueda había una palabra que se repetía mucho, que quiero, como tal vez no se va a llegar a ver, pero quiero mostrar un poco cómo Lucía trabaja las palabras como superpuestas, y de repente habías puesto rizomático y me llamó muchísimo la atención cómo de repente todo ese espacio tiene como vida propia, ¿no? Entonces la estructura y la no estructura, cómo conviven en tu obra.
porque es un desplazamiento de los sentidos desde la palabra y la estructura hacia lo que no tiene forma. Hay una pregunta en relación a ello que siempre vuelve a mí. ¿Quién puede pensar en el arte cuando existe la posibilidad de la felicidad? Es decir, si el arte ejerce de somnífero, ¿no?, o antidepresivo, hoy en día, pues ¿no sería mejor desmontar ese falso refugio, ¿no?, para afrontar así nuestra infelicidad cara a cara, intentar superarla? El rizoma es una multiplicidad, no tiene inicio, no tiene fin, y esa expansión tiene una potencialidad poética para mí es una experiencia única. Justamente como es paradójico decir un sistema rizomático, ¿no? Porque es como en medio del antisistema o un sistema no jerarquizado. Vos como que hay unas partes donde vos hablás de es el taller donde me fabrico, ¿no?, en tus poesías. Y esta idea de la obra en constante reconfiguración también entra dentro de esta idea de la no estructura. Y aún así, como que hay iteraciones constantes, ¿no?, repeticiones. ¿Vos buscás descubrir algo nuevo en cada iteración? ¿O se repite sobre sí misma? ¿Cómo es esa búsqueda? Las fabricaciones son interrupciones, ¿no? Hay algo de la interrupción, del silencio. Bueno, vos hablas del silencio y de repente pones dibujar silencios. Y me quedé con esta idea como de la sinestesia, como de transgredir la palabra en un espacio, sentir un sonido, o sea, como dibujarlo. ¿Cómo te llevas con todo eso? Me interesa mucho el arte sonoro. Y de hecho este libro incluye todo el sonido de la poesía. Bueno, no sé si lo van a ver allí, pero al final del libro tiene un código QR que te lleva a todo el sonido del recorrido geotextil. Cómo suena la lectura, es decir, de la escritura a la lectura, de la lectura al sonido, ¿no? Todos estos campos relacionándose. Ahora bien, el silencio es parte también de una búsqueda minimalista, hay algo en esas referencias. Hablando de estas como tensiones, vos en la primera hoja habla sobre los movimientos minúsculos, ¿no? Como algo muy pequeño de la gestualidad. Pero de repente, cuando te conocí, me contaste que este libro lo imprimiste 2 veces cada hoja para lograr un nivel de perfeccionismo de un negro que se vea todo como muy... entonces, entre el gesto minúsculo y como esa búsqueda de perfeccionismo por la imagen, ¿Dónde recae como Claro. lo suelto y es un beta continuo que se siga reconfigurando? Sí, imaginar, me parece que la pregunta tiene que ver con la imaginación, ¿no? O sea, es imaginar es una imaginación tecnológica, o sea, cuando imaginas tecnología,
aparece allí una pregunta por los aparatos técnicos. En este caso yo quería que sean 96 hojas negras. Bueno, en realidad es un libro de artista, entonces aparece también un juego, algo más lúdico. Y bueno, para llegar a una hoja negra, la tinta tenía que sobreimprimirse, pues dijiste 2, en realidad fueron 3 veces para llegar a ese negro. Y el negro es un color que se relaciona con la noche. La noche, a su vez, con las estrellas, con el cosmos. En el color negro no es simplemente un fondo, una relación figura-fondo, sino que allí se aloja, digamos, un infinito. Bueno, todo el tiempo hablas como, ¿no?, de lo no lineal, el no tiempo, podríamos decir la no materia, ¿no?, como el no sentido. Y ahí yo te quiero preguntar por qué te autodefinís como escritora no creativa, y yo todo lo que estoy visualizando es de un nivel de creatividad enorme. Entonces, ¿qué onda? Es un estudio que nace de Kenneth Goldmint en su texto Escritura no creativa, gestionando el lenguaje en la era digital. Y en este libro propone que hay 5 categorías, ¿no? Y una de ellas es el texto cinético, es decir, hay una forma de escritura en donde las letras se encuentran desordenadas, ¿no?, una arriba de las otras, sentadas en la mitad de la página. Es decir, se relaciona más con el diseño gráfico y con las artes plásticas que con la poesía, ¿no?, racimos de letras. Y a su vez hace una propuesta en donde los dispositivos técnicos, tales como el celular, la notebook y otros, pueden copiar y pegar, borrar y suprimir, estos verbos hoy tan conocidos en nuestra vida cotidiana, formarían parte de este proceso, ¿no? Es decir, cómo lograr que dialoguen con una posible creatividad, ¿no? Es como una suerte de hiperlector sinestético. Como ya se empiezan a poner en juego muchas capas de sentidos y de percepciones. La verdad es que es muy interesante todo el universo que estás trabajando. No sé si querés contarnos algo de lo que estamos viendo atrás. Dale. De las imágenes de tus obras. La videopoesía que se encuentra aquí es el movimiento del texto que se encuentra adentro de este libro. O sea, el libro en realidad son frames, capturas de videos en movimiento. Es decir, todo este libro a su vez es un libro que se encuentra adentro de una serie de videos. Es como muy complejo, es un proyecto de investigación, digamos, un poco más amplio. Y lo que la gente no sabe es que nosotros estamos hablando, pero en realidad todo esto está narrado, entonces después los invitamos a buscarlos en YouTube. Claro. Videopoesía, se los pueden bajar. ¿Narrado o qué te referís? Vos como a la... estás como sí. Recitando, perdón, no es narrado. Es un... Sí, también hay una lectura detrás de... Ahí hay una pregunta por la voz, que también nos amplía a algo interesante. ¿Cómo suena nuestra voz? ¿Qué recuerdos se activan con las voces?
qué emocionante es, ¿no? Escuchar una voz querida en momentos necesarios. Pero sí, bueno, la serie de Geotextil, en este momento son 10 obras y la mayoría los diseño con software interactivos, utilizo mucho Unity, 3D Max, Ableton para la parte de sonido, y ahora estoy también investigando el campo de la inteligencia artificial y estoy armando también unas redes neuronales porque, digamos, la mayoría de las visuales son visuales que no surgen, digamos, necesariamente de un render, sino que son interactivas, es decir, el movimiento de la visual muchas veces se activa con el micrófono. Entonces, aparece la imagen cuando leo. Ahí estamos viendo un poco, estábamos viendo recién las imágenes que vos estás comentando con los ritmos visuales. Los invito a todos a que después puedan seguir indagando la obra de videopoesía en todo su universo tecnopoético, también creo que también además de todo lo que haces como artista, me gusta mucho tu trabajo como divulgadora, en todo esto que vos compartís tus saberes en tus talleres de videomapping, y entonces creo que lo que tiene que ver con el intercambio, ¿no? Los invito a seguirla en redes y bueno, ahora vamos a seguir un poco con la fecha de hoy, que ahora va a tocar Audia y después Gala con las visuales de Ludela. Así que bueno, gracias por venir.